El tema de hoy, bueno, es como que se dice, ¿qué tema? Déjemelo empezar así, porque es un tema que realmente da miedo. Es un tema que realmente da miedo. Es un tema que uno lo ve como quien se dice fuera de, si uno lo descontextualiza y lo pone ahí como diciendo lejos de nosotros mismos, pero es un tema que puede explotar en una guerra en gran escala, esperemos de que no, este, pero que obviamente nadie ha dado realmente con la fórmula de poder quitarle el detonador, ¿no? Esto tiene que ver no solamente con una cuestión regional, tiene que ver con una cuestión realmente mundial y con un asunto muy complicado que es el asunto del poder atómico. El derecho que puede tener un país en desarrollar su energía atómica, que puede ser utilizado, como ustedes bien lo entienden, no tengo que explicar demasiado, para la paz, como puede ser utilizado también para guerra. Claro que, y este es un punto importante, que todos los teóricos de relaciones internacionales, especialmente los que se dedican a los aspectos que tienen que ver con el poder nuclear, todos dicen de que obviamente el tener el poder atómico no implica necesariamente ir a una guerra, inclusive puede ser algo que impida una guerra, ¿no? Inclusive si nosotros vemos qué es lo que pasó en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por un lado podemos decir que estaban al borde del Porque precipicio. Los que conocen, digamos, de todas las relaciones que se dieron en el campo internacional entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, saben que estuvieron al borde de enfrentamiento, pero obviamente que el poder atómico y fundamentalmente lo que se llama en el jargón de las relaciones internacionales el doble golpe atómico, que quería decir, puedo recibir un ataque atómico y aún tengo la capacidad de devolverlo, es lo que crea en realidad estabilidad y no inestabilidad. Es decir, el hecho de saber de que utilizar un arma de este tipo es el suicidio. Pero dentro de ese juego de acciones de a ver quién amaga qué, lo decía también el gran politicólogo Schelling, que uno nunca quiere utilizar esto, pero cuando empieza el teje y maneje sobre qué hago yo, entendiendo qué es lo que hace el adversario y cómo llevamos esto, lo llevamos por un hilo fino en donde estamos constantemente en tensión con acciones militares de una forma u otra. Y si se desemboca en algo que no lo podemos controlar, puede pasar la desgracia mutua. Es decir, esto es un juego realmente problemático. Así que, dado a que es un juego sumamente problemático y dado a que un país como Irán, que es un país sumamente complicado, no solamente en lo que respecta con Israel, sino en lo que respecta con toda la región del Medio Oriente, y también mundial, porque ya sabíamos de que los problemas que ha tenido Irán con los Estados Unidos son desde el comienzo de la Revolución Islámica, ¿no? Así que desde el momento que Irán estaba en el proceso de desarrollo de poder atómico, se intentó por todos los medios de detenerlo. La forma de detenerlo es, bueno, a ver, ¿qué hacemos acá? Una guerra no vamos a hacer. Entonces lo que sí se puede hacer, o lo que se pensó que se podía hacer, era llegar a ciertos acuerdos con Irán a fin de que no avance con el proyecto atómico que tenga conexión con el arma nuclear. Decía que se podía utilizar el poder atómico para fines pacíficos, que eso todo el mundo tiene derecho, pero entrar en el club nuclear, que obviamente hay estados que ya están en el club nuclear, pero la idea era de que a Irán se le tenía que impedir. Eso fue lo que llevó el 16 de enero del 2016 a Obama, que ya era presidente de los Estados Unidos, al organismo internacional y al organismo internacional de energía atómica que verificó el 16 de enero del 2016
que Irán había completado las medidas necesarias en virtud de un acuerdo que garantizaba que el programa nuclear iraní sea y permanezca exclusivamente pacífico. Ergo, ese era el final, el comprobante de un proceso que había empezado antes, que era lo que la administración Obama, juntamente con países como Rusia, como China, como la Unión Europea, que era el grupo que se llamaba el Joint Comprehensive Plan of Action, que habían creado ese Joint Comprehensive Plan of Action, habían llegado a una negociación con Irán en el cual aparentemente se había llegado a la conclusión de que Irán había totalmente parado el plan nuclear con fines, y eso es muy importante, con fines militares. ¿Cómo lo argumentaban o cómo decían que eso se estaba dando? Bueno, las agencias de investigación y de monitoreo entendían de que sí, ¿no? De que Irán estaba cumpliendo el asunto, ¿no? Desde octubre del 2016 nos aseguran que Irán, por ejemplo, envió 25.000 libras de uranio enriquecido fuera del país. Desmantelado prácticamente y eliminado 2/3 de sus centrifugadoras. Y retirado el contenedor de reactor, ¿no? De su reactor de agua pesada, prácticamente lo llenó de hormigón, lo tapó, como diciendo, señores, nosotros no seguimos para adelante con el plan nuclear militar. Entonces, y al mismo tiempo, lo que entendieron los agentes internacionales es de que Irán estaba cumpliendo porque estaba dando un acceso prácticamente sin precedentes a sus instalaciones nucleares y a su cadena de suministro. Todo eso se estaba dando, o todo eso era lo que el Joint Comprehensive Plan of Action estaba admitiendo que estaba sucediendo, y como ya les digo, los monitores internacionales estaban diciendo prácticamente que eso estaba sucediendo. Obviamente la pregunta era por qué Irán lo hacía, y cuál era la percepción americana. Obviamente lo que quería Irán era volver a la familia de las naciones organizadas, si lo quieren llamar así, ser visto legítimamente por todos, y bueno, y esa era una forma, una carta de acción y de negociación política. El acuerdo con Irán entonces suponían los americanos que bloqueaban las 4 vías hacia un arma nuclear, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del uranio, se decía que Irán necesitaría 2 elementos claves para construir una bomba de uranio. Suficiente uranio altamente enriquecido para producir suficiente material para construir una bomba de uranio, y decenas de miles de centrifugadores. Ese era el asunto. En el momento que se empezó el diálogo con Irán, Irán ya estaba al borde. Irán tenía, según los americanos, un arsenal de uranio como para crear, en el momento que decidan, desde 8 a 10 bombas nucleares. Pero gracias al acuerdo nuclear, decían los americanos, y eso fue como lo justificaron, Irán redujo su arsenal de uranio en un 90 y pico % y mantendría su nivel de enriquecimiento de uranio en el prácticamente 3,6%, obviamente significativamente por debajo del nivel del enriquecimiento que se necesita para crear una bomba. También con lo que había mencionado antes, la docena de miles de centrifugadoras para crear uranio, que era para enriquecer el uranio, en tal momento que se llegó al acuerdo, dicen los americanos que, o dicen las agencias de investigación de ahí, que Irán tenía aproximadamente 20.000 centrifugadoras en las instalaciones de Natanz y de Fordow. Pero bajo el acuerdo, Fordow, ¿no? Pero bajo el acuerdo, Irán debía reducir sus centrifugadores solamente al número de 6.000 aproximadamente durante los próximos 10 años. No se permitirá, decían los americanos, ningún enriquecimiento en las instalaciones de Fordow, prácticamente en absoluto. Y las únicas centrifugadores que podría utilizar Irán son de modelos más antiguos, menos recientes, menos problemáticos. Eso era el compromiso, y lo que los americanos entendían de que los iraníes cumplían al pie de la letra. O sea, el asunto funcionaba como un reloj. En cuanto al plutonio, que es la tercera forma en que Irán podía construir un arma nuclear, que es mediante el uso de un
plutonio de grado armamentístico. El único sitio donde prácticamente se podía dar eso era bajo el reactor en la zona de Arak, que es un reactor nuclear de agua pesada. En ese momento ese reactor podía ser utilizado en un programa de armas, pero bajo el acuerdo quedó claro que, como dije anteriormente, el reactor de Arak quedó prácticamente desmantelado porque lo quitaron de función, ¿no? Entonces, todas las barras de combustible gastado, que también podrían ser material de origen para plutonio de grado armamentístico, serían enviadas, eso es lo que se sostenía, fuera del país, mientras exista este reactor. Ergo, Irán no podría construir un solo reactor de agua pesada durante al menos, y ese es el punto, durante al menos 15 años. Eso significa que debido a ese acuerdo, Irán ya no tendría una fuente de plutonio de grado armamentil. Y lo que decían los americanos y lo que decían los europeos que estaban dentro del tratado era que de esta forma, si no hubiésemos intervenido, si no hubiésemos entrado en este pacto, Irán estaba prácticamente a 2 o 3 meses de poder hacer una bomba atómica. Y con lo que hicimos, con el pacto que hicimos, y que los iraníes lo cumplen al pie de la letra, da para que por lo menos se aplace la posibilidad de construcción de un arma nuclear de por lo menos de 1 o 2 años, 3 inclusive, ergo que los plazos se alargaban considerablemente. No quiero decir que 1, 2 o 3 años es algo tan dramático, pero lo que sí quiero decir es de que para los americanos, para la comunidad internacional, esto era algo de urgencia, algo totalmente de urgencia, ¿no? Es importante destacar que Irán, de acuerdo al arreglo, no obtendría ningún alivio de las sanciones que estaban contra ella hasta que la OIEA, o sea, la verificación, confirme que Irán había cumplido con el acuerdo. Y si Irán violaba cualquier aspecto de este acuerdo, la ONU, los Estados Unidos y la Unión Europea podían volver a poner en marcha las sanciones que habían paralizado ya en esos momentos la economía de Irán. Perfecto. Hasta ahora, todo bien. Entonces, si todo bien, ¿qué hay de malo? Ese era el asunto. Uy, perdón, están los perros ahí un poco excitados. Entonces, ¿qué era lo malo entonces? Lo malo del asunto, y eso lo marcó Benjamín Netanyahu a tal punto que cuando Netanyahu, si se acuerdan, fue al Congreso americano para ponerse firme en el asunto, ¿no? Para ponerse firme y para anunciar claramente que Israel no estaba absolutamente de acuerdo con ninguno de estos arreglos. O sea, lo que estaba viendo Israel era lo que los americanos veían como gobierno, bueno, 2 años más, 3 años más, esto lo paramos, esto y lo otro, todo muy bien, pero lo que Israel veía era de que 2, 3 años se van así, inclusive 10 años se van así. O sea que el asunto va mucho más que eso, que era lo que Israel estaba diciendo, que mientras tanto Irán estaba ganando tiempo cuando se levantaban todas las sanciones, y las sanciones obviamente transformaban a Irán en un país mucho más rico y con mucha más potencia. Y acá entra el otro detalle, que es lo que vamos a ver seguidamente, que es la política exterior de Irán y hacia dónde va, porque no es un país que está quieto, no es un país que digamos, que muestra una sensación de, bueno, me quedo en esto simplemente para protegernos, sino que es un país que tiene cierta ideología, esa ideología es imperialista, o si lo quieren llamar así, imperialismo contra imperialismo, pero que tiene la intención de extender sus zonas de influencia, ¿no? Entonces, las contras del tratado eran de que era lo que había manifestado Netanyahu. Primero de todo, lo violan. Lo que ustedes dicen, todo muy bien, los americanos, todo muy bien, pero es un wishful thinking. Lo están violando constantemente. Pero aparte de eso, había otro asunto bastante claro,
que Irán proseguía fuera del acuerdo nuclear con lo que había mencionado anteriormente, que son con sus intenciones dentro de la zona, su clara determinación de exterminar de alguna forma u otra al Estado de Israel. Ese punto de exterminar al Estado de Israel lo tengo que manejar un poquito más, porque no es o sea, le voy a explicar exactamente cuál es la estrategia de Irán con respecto a Israel, ¿no? Y con respecto a los Estados Unidos también. Y fundamentalmente a ampliar, como ya está, digamos, dentro de un proceso de aclimatamiento con empresas internacionales y se le bajan las sanciones, en fin, etcétera, etcétera. Está bien con Europa, obviamente que está bien con China y está bien con Rusia. O sea, hay entrada de dinero en Irak, en Irán, que la iban a dedicar en gran parte a la industria balística, los misiles de largo alcance, de gran efectividad, de gran puntería, es decir, a mejorar. O sea, como que el pacto nuclear es digamos, es el título, pero detrás del título estaba todo lo demás. O sea, y eso todo lo demás, que obviamente un país como Irán podría decir, bueno, pero esto es para mi propia defensa, tengo todo derecho. Soy enemigo de Estados Unidos, soy enemigo de Israel, en fin, etcétera, etcétera. Los que provocan y los imperialistas son ellos, no nosotros. En fin. En una palabra, yo tengo que defenderme. Ahora, claro que los otros lo entienden eso como agresión y no defensa. Ahí está el asunto. Eso llevó, bueno, la presión de Netanyahu y por último la subida de Donald Trump a los Estados Unidos hizo cambiar todo el paradigma, ¿no? Lo que hizo Donald Trump como presidente fue socavar el acuerdo en todo momento. En octubre del 2017, el presidente Trump, por ejemplo, no certificó el acuerdo, declarando que no era en interés de seguridad nacional de los Estados Unidos ese acuerdo. Esa certificación no es requerida bajo el acuerdo internacional, sino más bien por una ley estadounidense de Estados Unidos, la ley de revisión del acuerdo nuclear de Irán, que se llama la INARA. Según esa INARA, la falta de certificación inicia una ventana de 60 días en la cual el Congreso de los Estados Unidos puede volver a imponer sanciones relacionadas con la energía nuclear, con mayoría de votos. Pero en este caso fue lo interesante, el Congreso de Estados Unidos optó por no volver a imponer sanciones. Habría sido una clara violación de las obligaciones, de Estados Unidos con el mundo, mientras se suponía que Irán cumplía con el tratado. Y eso podía haber llevado a un colapso del acuerdo que llevaría a un conflicto de Estados Unidos con sus socios y que no era del todo conveniente. Pero lo que hizo Trump volvió a enfrentar esta ventana de certificación y tuvo que decidir si debía o no seguir renunciando a las sanciones relacionadas con la energía nuclear cubiertas por el acuerdo. Entonces, como ya les digo, optó por no volver a imponer estas sanciones relacionadas al acuerdo nuclear, decidió no violar los tratados del acuerdo, pero en cambio le pidió al Congreso que modifique, es decir, que modifique el acuerdo para incluir puntos de activación específicos relacionados con las actividades nucleares y relacionadas con los misiles de Irán. Es decir, no me refiero, las modificaciones son no solamente con respecto a cómo tiene que ser el acuerdo, y al cambiarlo, obviamente, estoy diciendo a los iraníes, el acuerdo firmado ya no tiene nada que ver, sino que aparte incluyo lo que venía pidiendo Netanyahu hace tiempo, la producción de misiles, que no tiene nada que ver con el acuerdo. Ahí Trump cambió las reglas de juego y se hicieron reglas de juego que eran completamente inaceptables para los iraníes, que era evidentemente lo que se quería. Entonces, perdón, cuando digo que se quería, ¿quién lo quería? Acá tenemos los dos bandos, que son, si lo quieren llamar así, bandos ideológicos, pero más que bandos ideológicos, son sí, bandos de percepción de conflictos. Una parte que son los que tratan, o sea, los que se dividen la resolución de conflictos entre los que dicen vamos a aclimatar o a parar de tratar mal al enemigo, que lo traemos con compensaciones, con el juego, digamos, de palo por un lado, pero la zanahoria por el otro, lo traemos a nuestro lado. Y otro sector, que es el sector más conservador, el más duro, que dice, no, de ninguna forma. Al enemigo como el enemigo. No me importa que esto crea más tensión
o lleve al borde de la guerra. Todo lo contrario, no retirarme del conflicto. Para decirlo bien claramente, Netanyahu y la gran mayoría de Israel es de esos. O sea, inclusive cambio de gobierno en Israel, todo lo que quieran, pero en esa, digamos, en esa tesis Israel es prácticamente unificado. No dar concesiones en ese aspecto. Pero, como ya les digo, en Estados Unidos hubo un cambio de gobierno. Cuando sube Trump, lo que hace Trump prácticamente es adoptar la posición israelí. No quiere decir que Israel lo convenció a Trump, no había que convencerlo demasiado. Están prácticamente en la misma línea. Y eso tiró abajo la tarea que habían hecho los estados europeos, junto con los Estados Unidos, junto con Rusia y junto con China. Eso, como podemos decir, los que atacan a Trump, lo que dicen es, bueno, esto le permitió a Irán seguir adelante con el plan atómico. Los que apoyan a Trump es como diciendo, no tanto avanzaron, pero más que eso, se vieron completamente hostigados por presiones económicas impresionantes, cada vez mayores, y obviamente se dan cuenta de que el mundo se les cierra constantemente. Eso, obviamente, que los que quieren decir, bueno, a ver, ¿a qué vamos? Es que la presión internacional va a tirar al gobierno de los ayatolás, creo que prácticamente no, está muy claro de que no. Los ayatolás siguen siendo firmes en Irán, si lo quieren ponerlo de forma bastante clara, hay como un doble gobierno. Está el gobierno de los que ponen lo que se podría decir, a ver, el estado duro, o el estado, si lo quieres llamar, lo que nosotros llamamos como el estado profundo, que generalmente se habla del estado profundo en las democracias occidentales. En el caso de Irán, el estado profundo es el estado que sigue el proyecto atómico y que sigue la política internacional regional de agresividad, o si lo quieren llamar así, de constante tensión. Y está el Estado oficial, y el Estado oficial son los que pueden hablar inglés, los que están en contacto con los Estados Unidos, los que hacen las negociaciones, es la cara oficial. Y la cara oficial tiene una cara y el Estado profundo tiene otra cara. Entonces, en ese sentido, los que quieren y entienden de que la cara oficial es irrelevante y la cara verdadera es la del régimen de las fuerzas revolucionarias, de la Guardia Revolucionaria, de Jaminaí y los que están atrás de ellos, o sea, el líder, el ayatolá, entienden de que hay una política de Irán que es de constante conflicto, que no la van a tirar abajo. Como dice, y lo explicaron muy bien, creo que Jaminaí lo explicó muy bien a varios de sus interlocutores. El conflicto con Estados Unidos para nosotros es necesario, no podemos dejarlo de lado, nos ayuda. Es decir, nosotros no queremos, o sea, nosotros con Estados Unidos está bien, si podemos hacer un pacto y esto y lo otro, está muy bien, pero el pacto siempre tiene que estar en una forma tal que el conflicto se permanezca. O sea, yo necesito el pacto, Irán necesita el pacto porque necesito abrir y que las compañías internacionales sigan viniendo a Irán. Pero por el otro lado, no puedo privarme de ese, es demasiado bueno para nosotros, para el liderazgo iraní, el conflicto con los Estados Unidos. Con Israel sigue siendo también muy importante, pero yo creo que con lo de Israel es más que... Con Estados Unidos es un asunto de pose, con Israel es en serio. Israel lo entiende así y yo creo que Irán también lo entiende así. Por eso digo de que con Irán las cosas tienen que ir muy, muy entre pincetas. Estados Unidos puede entender que el juego es utilizarme a mí para consolidar el régimen. Pero con Israel el asunto va cara a cara, choque de cara a cara. Y aquí entramos a la parte actual, ¿no? Que es la parte que más nos interesa últimamente. Cuando gana las elecciones Biden,
en los Estados Unidos, vuelve al acuerdo nuclear. O sea, vuelve al acuerdo nuclear, es lo que anunció de un principio. Él estaba en la fase esa de los sectores democráticos americanos que creían que lo mejor que hay para bloquear a Irán es traerlo, abrazarlo un poco, no les digo abrazarlo, serlo amigo, pero digamos, atraerlo un poco para fortalecer a las fuerzas moderadas dentro de Irán. Esa es la tesis siempre, como las fuerzas moderadas contra las fuerzas más extremistas, ¿no? Esa era la idea de Obama también desde el principio, no solamente con Irán, sino también con el mundo árabe, llegar y abrazar a los que supuestamente podían ser identificados como enemigos de Estados Unidos, como los hermanos musulmanes, por ejemplo, a fin de que aplacar el conflicto, si quieren llamar, de Estados Unidos e inclusive de Occidente con el Islam. Con Irán era más o menos lo mismo. En el campo de Israel, como ya les dije anteriormente, no quiere ningún arreglo, al contrario, lo que hizo Israel, y acá llegamos a los puntos interesantes del tema central, que es los arreglos o los cambios estratégicos detrás del poder, de la lucha por el poder nuclear. Como ya les dije, si nosotros queremos entender qué es lo que quiere Irán, yo no creo que Irán quiere una bomba atómica para tirársela a Israel. Punto. No creo. No creo que es eso. Es suicidio también. Israel tiene, ellos saben exactamente que Israel tiene todo el poder de doble golpe, a pesar de que Israel es un pequeñito, digamos, 100, 300 veces, no sé, más chico que Irán, pero Israel tiene sus fuerzas submarinas, submarinos con delivery atómico, pues, una palabra, no queda Irán, no queda mundo chiita. Pero eso Irán lo sabe. O sea que Irán no es que quiera bombardear atómicamente a Israel. Pero lo que sí quiere, y ese es el mensaje, inclusive, no quiere hacer una guerra frontal, quiere bordear a Israel con proxies que lo hostiguen, para hacerle la vida a Israel completamente más difícil. Es decir, Hezbollah en el Líbano. Prácticamente adueñarse de Siria, que obviamente eso ya lo vamos a ver en la próxima, pero Siria, que está gobernada por una minoría alawita que es más allegada a los chiitas, como la participación de Irán fue muy fuerte en Siria y en Irak, a raíz, si se acuerdan ustedes, a raíz del levantamiento islámico sunita de Daesh, o sea, de ISIS. Bueno, los que participaron duramente contra el terrorismo de ISIS, o de Daesh, fueron Irán y Hezbollah desde el Líbano. Hezbollah son los socios totales de Irán. Ahora, ¿qué es lo que hace Irán? En el caso de Siria, Irán inclusive lleva gente, hace como establecimientos de gente, y constantemente manda armas, manda misiles de largo alcance. También, si lo queremos hablarlo claro, Hezbollah tiene aproximadamente casi 100.000 misiles apuntando a Israel, o sea que la bomba atómica no es prácticamente necesario en este caso. Entonces lo que hace Irán es constantemente llevar armas, y ese era el que manejó esa acción en forma brillante fue Soleimani, que fue el que fue ejecutado, asesinado. Pero claro, él era el alma mater, si lo quiere llamar así, la persona que estaba detrás de esa estrategia iraní de expandirse. Vayan al Yemen, ahí a los Houthi, todos armados por Irán, que amenazan a Arabia Saudita. Amenazan al otro sector del Yemen y también a Arabia Saudita. Y obviamente también en países del Golfo Pérsico como Bahrein, en donde hay una mayoría chiita que está muy allegada a Irán. Entonces, a ver, lo que Irán piensa es, el enemigo número uno para nosotros, ¿quién es? ¿Israel? ¿Estados Unidos? No, fundamentalmente Arabia Saudita. Esos son directos. Como ya dije, Estados Unidos me sirve para el imperialismo americano, en fin, toda la fase esa
de utilizar a los americanos para unir a la población. E Israel es el plato fuerte para después. ¿Qué quiere decir para después? Que lo que hacemos, lo que dije anteriormente, lo bordeamos, inclusive ni siquiera lo atacamos, pero le creamos una situación de esta inestabilidad constante que los propios israelíes entiendan que no pueden seguir viviendo ahí. ¿Cómo funciona el asunto? Si yo, Irán, tengo poder atómico, entonces mis socios pueden constantemente pellizcar a Israel, como que se dice un ataque terrorista acá, uno acá, otra vez, y que Israel devuelva. Igual, no importa, que Israel ataque y haga esto, haga lo otro. Si se prende fuego en forma un poco más dramática, igual le respondemos porque tenemos misiles. No hay necesidad de bomba atómica, pero lo que hace la bomba atómica, el poder atómico en el caso de Irán, es neutralizar a Israel, es como diciendo, bueno, en este juego estamos equiparados. Entonces, todo lo demás, como ustedes son un país chiquito, bueno, enfréntense con los proxies nuestros ahí, no hay problema, ellos matan, ustedes matan, queda de vuelta, otra revancha, en fin, todo eso, pero los mantenemos a ustedes en un estado de inestabilidad permanente. Lo que le queremos hacer a ustedes es, en otra palabra, no destruirlos, pero hacerles la vida de, como dicen los mexicanos, hacerles la vida de cuadritos, estar constantemente en una situación, armamos al Hamas, armamos a la Hezbollah, armamos a Siria, nos instalamos en Irak, perfecto. Hasta ahí todo muy bien. Y lo que hizo Israel también muy inteligentemente, algo que ya se veía, pero que en el último año fue la movida brillante, es abrirle el otro frente por el otro lado a Irán. Es decir, meterse en los Emiratos, quizás todavía no asegurado, pero abriendo con posibilidad de abrir un frente con Arabia Saudita. Eso todavía se está viendo porque Arabia Saudita juega las dos puntas, es enemigo acérrimo de Irán, pero pueden llegar a un acuerdo. Lo que Israel trata por todos los medios es obviamente poner a Arabia Saudita del lado de Israel y no del lado de Irán. Hay ciertos indicios que dan a entender eso porque ya, por ejemplo, hoy aviones de pasajeros israelíes pueden pasar por sobre el cielo de Arabia Saudita sin problema. Ergo, hay acuerdos, aunque no oficiales, pero hay acuerdos en los cuales Israel y Arabia Saudita están más o menos en la misma línea. Con Bahrein, Israel ya abrió, digamos, relaciones. Y está en Sudán también. En una palabra, Israel está siendo socio de los países del Golfo Pérsico, aparte de ser socio con Egipto y con Jordania. Con Jordania últimamente estamos en una situación de tensión, pero por errores puntuales. La verdad que Israel tiene mucha culpa de muchas de las cosas, del, digamos, el ensuciamiento un poco de las relaciones con Jordania, pero cosas que se pueden arreglar porque estamos todos en los mismos intereses. Lo que los países del Golfo Pérsico entienden es muy claro. Nuestro enemigo es Irán, no Israel. Entonces, lo que se logró con los países del Golfo Pérsico es que el problema palestino, que aparentemente era la clave para poder llegar a acuerdos con los países del Golfo Pérsico, esa carta se rompió sin necesidad de los palestinos. Israel arregla con los países del Golfo Pérsico, es decir, los palestinos quedan de lado, y la razón por la cual se da una cosa así, nosotros vamos a volver sobre eso en la próxima, es de que para los países del Golfo Pérsico, Irán es el verdadero peligro. Dicen, por ejemplo, que los arreglos que nosotros tenemos que Israel tiene con los países del Golfo Pérsico, con Dubái, por ejemplo, Israel le aseguró, no es que Israel le aseguró, Israel aceptó que Estados Unidos le venda los F-35, que es el avión más desarrollado del mundo. Muchos en Israel protestaron o tuvieron miedo de que, bueno, está muy bien que le venda los F-35, pero hoy en día están con nosotros, mañana pueden estar con ellos. En definitiva, hay un problema acá.
lo que no entendieron claramente de que los países del Golfo Pérsico no solamente querían los F-35, querían los F-35 con los pilotos israelíes en ellos. Es decir, lo que los países del Golfo Pérsico estaban invitando era al ejército de Israel para que esté ahí cara a cara a Teherán. Es decir, como diciendo, bueno, muy bien, ustedes se acercan allí, nosotros nos acercamos acá. Los tenemos así, a cara a cara. Y por el otro lado, lo que está haciendo Israel en forma constante y es un juego de ajedrez de primerísima línea, la verdad. Israel constantemente, pero constantemente, yo no le digo día de por medio, pero constantemente está bombardeando, atacando posiciones de los iraníes en Siria, en el Líbano, ni les digo todos los asesinatos pertinentes de científicos iraníes, el último ataque en Natanz, que se lo adjudican a Israel. No sé qué decirles, yo no tengo idea de eso, porque está todo digamos, como que se dice en el espacio, nadie sabe exactamente, pero se puede considerar de que sí. Se puede considerar de que Israel tiene cantidad de socios dentro de Irán, gente que, digamos, que está en contra del régimen y que están ayudando a Israel. Eso me da la impresión a mí, como ya les digo, no soy un experto en cuestiones de seguridad, y si fuese, no les estaría contando algo que sé seguramente. Entonces, una cuestión que me lo imagino yo con bastante sentido común, como se lo puede imaginar cualquier persona observante y entendida prácticamente de la correlación de fuerzas que hay en la zona. O sea que, y lo interesante de todo esto, como ya les digo, es de que Irán no responde. No responde. Y no responde porque obviamente Irán juega las cartas con mucho sentido común. Porque lo que están esperando constantemente es el nuevo arreglo con Biden. Entonces no quieren en ninguna forma hacer olas que puedan perjudicar el nuevo arreglo, que para Irán sí pondría, nuevamente, ya no le importa a Estados Unidos, la apertura con todas las agentes comerciales de Europa Occidental. O sea, las compañías de Europa Occidental que puedan volver a negociar con Irán porque Estados Unidos no se las bloquea. Porque anteriormente Estados Unidos le podía decir, compañía que negocie con Irán, la bloqueamos nosotros, no entras a los Estados Unidos, que eso no se lo pueden permitir. Pero si Estados Unidos les abre la puerta a esa posibilidad, obviamente que negocian con Estados Unidos, negocian con Irán y todo bien. De cualquier forma, no quiero decir, o sea, no tengo lo que agregar, que por supuesto que China colabora con Irán y también Rusia, por razones obvias, donde está Estados Unidos nosotros podemos ser contra, así estamos, es una especie de guerra fría, no demasiado guerra, pero básicamente está en esa fase de la confrontación, ¿no? Y lo que eso pues, nos dice entonces de que Irán en estos momentos quiere nuevamente la legitimización. Y para tener la legitimización tiene que evitar por toda forma posible de que sus manos estén relacionadas con digamos, con guerra con Israel de alguna forma u otra. Es una guerra que en estos momentos el que pega particularmente es Israel, pero que Irán sigue con esa política como de hormiga. Me revientan una base, me tiran abajo una base en Siria, en un mes la vuelvo a poner. Me la tiran de vuelta, mueren, yo qué sé, 10, 20, no importa, otros 10, 20 los volvemos a poner. Y así sucesivamente en Irak, así sucesivamente acá, sucesivamente allá. Como ya les dije anteriormente, Hezbollah está armada hasta los dientes. Y obviamente todo esto crea una situación de tensión que Israel lo que quiere hacer constantemente es llevar esa tensión quizás a punto de ebullición. Es como diciendo, tengo que lograr de forma tal, de alguna forma u otra, de que Irán responda. Porque en el momento que responda, pongo a Estados Unidos en la disyuntiva. ¿Me pongo con Israel o no? ¿Salgo a la defensa de Israel o no? Salgo a la defensa no quiere decir atacar a Irán, pero quiere decir volver a bloquear la posibilidad de un tratado con Irán, que eso es obviamente lo que quiere Israel. No importa, como ya les digo, cualquier gobierno que esté en Israel va a estar en la misma situación. Va a opinar absolutamente lo mismo de la misma forma que Netanyahu. Así que
es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Acá lo vivimos como si fuese algo que estuviese pasando en el Polo Norte, la verdad. Es como que no... Acá se sigue viviendo como si todos los días es otro día de playa y de esto y lo otro, acá no pasa nada. Pero que obviamente está en el candelero y todo el mundo sabe, que donde se dispare donde rompamos el nivel del diálogo de guerra, no diálogo de guerra, en donde vos sabés muy claramente hasta dónde voy yo, es decir, te mato 10 o 20, sabemos que no respondés, pero si me supero y llegamos a 100 o 200, te vas a ver obligados a responder. Israel no pasa de las líneas, pero está constantemente hostigando, y los otros constantemente en el trabajo de hormiga de seguir mandando fichas a la zona de bordeo, y obviamente que pónganse en el lado que quieran. Si uno se pone del lado de Irán, lo ve y sí, dice, bueno, si estos de Israel están mirando a Teherán desde Dubái, más razón para mí a seguir avanzando en esa zona. Y si, obviamente, si Israel tiene poder atómico, yo lo quiero también. A mí no me cabe duda de que Irán va a llegar a lo que se podría llamar al momento de la hora antes de la construcción. Es decir, no necesariamente tener la bomba atómica ahí, pero tener ya todos los instrumentos, y obviamente que el know-how lo tienen. O sea, poder llegar a esa situación. Eso es lo que quieren los iraníes, y yo creo que no hay mucha forma de detenerlo, con tratado o sin tratado. Entonces, la posición de Israel, como es así, es como diciendo, si así o así va a ser lo mismo, prefiero tenerlo como enemigo puntual y obviamente obligar a todos los países, obligarlo, quiere decir convencer a todos los países de alrededor de mantener una posición de hostilidad con Irán. No queremos arreglo con Irán, en una palabra. No queremos, con Irán no queremos ningún arreglo. Queremos mantener la hostilidad y queremos mantener esa situación de tensión en donde nosotros constantemente estemos golpeándolo bajo, arriba, así, esto y lo otro, sin romper las reglas de juego, pero evitando que se pueda consolidar más el frente iraní que bordea a Israel. Ese es el asunto, ese es el juego de póker sobre el poder atómico. Es más póker sobre esto que sobre poder atómico. Porque como ya les dije, si lo vemos claramente y con sentido común, el poder atómico no sirve para nada. Es simplemente un anuncio de que cuidado con lo que haces porque yo también tengo. Pero lo que las partes entienden claramente, y yo creo que los iraníes lo saben de memoria, es de que Israel tiene esa capacidad de doble golpe atómico, que quiere decir, bueno, sí, entendemos de que nosotros podemos ser destruidos, pero que ni se te ocurra. Que ni se te ocurra, porque no vas a contar el asunto este. Ese es más o menos el diálogo que mantenemos con Irán. Es como quien se dice, da miedo, pero esa es la situación. La segunda pregunta no tiene absolutamente nada que ver. Las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, sí, es cierto, Israel las ve con mucha preocupación. Israel las ve con mucha preocupación, sí, es cierto. Yo me imagino que lo que quieren hacer los sauditas es seguir siendo enemigo de Irán, pero tratar de alivianar por lo menos el conflicto que tienen en el Yemen. Ya de ahí quieren un poco bajar los daños. Que no quepa duda que Irán tiene mucho más poder que Arabia Saudita. O sea que hay como una especie también de conflicto entre el hijo y el padre, ¿no? El hijo es más
más guerrero, quiere más... Más agresivo, claro. Sí, es un poco más agresivo, quiere más estar bien con Israel y eso. El otro quiere más cauto, ¿no? Pero Israel, obviamente, que lo que está en todas las relaciones, o sea, toda la estrategia de Israel justamente es lograr que Arabia Saudita entre dentro del contexto de los demás países del Golfo Pérsico, ¿no? Y obviamente que esto es un problema, la segunda pregunta que como dijiste, bueno, ¿qué pasa? Bueno, son unos asesinos, ¿no? Pero asesinos inclusive groseros, ¿no? Lo que pasó con el periodista en la embajada de En Estambul. Turquía, es hasta grosero. Uh-huh. Pero el mensaje, como quien se dice, señores, bueno, que sean groseros, groseros, pero son necesarios, así que hay que mirar para otro lado, no hay que entrarle con derechos humanos y cuestiones así, porque, como diciendo, todo muy bien, pero eso estorba, digamos, a la gran estrategia. La verdad que sí. Si acá hoy en esta conferencia me estarán diciendo, ¿eso qué importa? Lo que importa es lo que acabas de preguntar. Es para otra conferencia, pero no, Netanyahu prácticamente está fuera del poder. Es decir, no puede formar coalición, sencillamente. No quiere decir que los contrarios a Netanyahu puedan formar coalición, eso se está por ver. Tienen un plazo de tiempo, a ver si la pueden ver. Es una coalición muy difícil porque es juntar a lo que se llama de acá izquierda y derecha. Eh, eh, es un poco difícil, pero pueden lograrlo porque lo que los une es querer quitarse a Netanyahu de encima. Es decir, las elecciones, estas últimas elecciones, no fueron derecha contra izquierda, no fueron sobre temas económicos, no fueron sobre temas políticos regionales. Es como que esa discusión ahora se terminó. Hubo una discusión en Israel que es con Netanyahu o contra Netanyahu en base a su personalidad. Hay un grupo de gente muy importante, quizás casi la mitad del país, que lo quiere a Netanyahu mucho, y hay una mitad de la población que sencillamente lo odia. Entonces se dividió el mapa político en eso. Y ese yo odio a Netanyahu juntó a gente de la derecha que lo odia como a gente de la izquierda que lo odia. Ahora, que lo odien no quiere decir de que izquierda y derecha puedan formar gobiernos juntos. Ahí está, esta es la situación que se está viviendo hoy en día. Ese parece un teatro cómico, pero es así. Estamos juntos porque lo odiamos, pero ahora qué plan de gobierno hacemos en conjunto, eso vamos a tener que ser una especie de magos, una especie, digamos, de alquimistas para poder juntar posiciones. Sí, 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 también, también. Polémico o no polémico, todo lo que es referente a Irán en estos momentos, cualquier declaración, cualquier acto que esté de alguna forma u otra, aunque se refiere a cosas completamente diferentes, están relacionados a presión o no presión sobre el pacto nuclear. Claro que tiene mucho para decir, es decir, a pesar, vamos a ponerlo así, a pesar de las duras sanciones que hizo Trump contra Irán, que afectó tremendamente la economía, de cualquier forma la economía de Irán no cayó. ¿Y por qué? Porque está China, porque está China y porque está Rusia. Ahora, China y Rusia juegan a todas las puntas, no hay problema, quieren estar bien con Estados Unidos, muy bien con Israel, China con Israel está perfecto. Y Rusia está muy bien también.
pero son los que juegan a todas las puntas, no hay ningún problema. Y obviamente que tanto China como Rusia hoy en día están muy de acuerdo con las medidas que quiere tomar Biden. Entran en eso, sí, sin ningún lugar a duda. Acá quizás, y esto poco me lo avecino, es que el concepto que dije anteriormente también lo tienen que tomar muy en cuenta todos. Es necesario tener un enemigo. Entonces, miren que China y Rusia necesitan a Estados Unidos también como confrontación. Lo necesitan como confrontación. Es muy necesario tener a Estados Unidos para confrontar. Entonces, esto de que, bueno, estoy de acuerdo, bueno, qué bien que ahora Biden va al tratado, pero por el otro lado, me imagino que muchos en China estarán diciendo qué lástima que entra en el tratado, porque preferible tener a Estados Unidos en contra un poquito, no demasiado, pero un poco tener en contra, porque con eso es el gran descubrimiento de los últimos años, el gran descubrimiento de los últimos años, la teoría del enemigo. Es una vieja teoría. Todos sabía que existía, pero pensábamos de que son idioteces, que a la larga es mejor juntar que chocar. Y cada vez lo estamos viendo que esa teoría del enemigo es muy necesario también para hacer negociaciones. Muy buena la pregunta, también todas las preguntas muy buenas. Esto, el conflicto permanente, ya les digo, es a veces importante vivir en conflicto. El problema era lo que decía Schelling, que el conflicto puede desbordarte. Nadie quiere eliminarse, nadie. Pero entras en una dinámica que es una dinámica sumamente peligrosa. Por el momento, la pregunta es correcta. Me conviene Israel no tanto, porque Israel está en otra. Ahora les voy a explicar en qué. Pero Irán, el conflicto permanente le conviene. Al régimen iraní el conflicto permanente le conviene. Es la única forma que tiene de aglutinar y justificarse. Les digo así a vuelo de pájaro. Hay una gran población, que son la población como ustedes, jóvenes estudiantes en Irán, que son tremendamente occidentales, son tremendamente americanizados. Lo único que quieren es festivales de rock and roll y de viajar a Estados Unidos, ida y vuelta. Es así, una tremenda población. El régimen los tiene que aplastar. Los aplasta físicamente también. Pero los aplasta físicamente, más los aplasta si hay conflicto. La única forma de que el régimen pueda permanecer, que es un régimen realmente retrógrado, ¿no? Desde todo punto de vista, es a través de estar en conflicto permanente. Israel Israel no tiene ningún problema específico ni con Irán. No le importaría si el régimen deja de hostigar a Israel. No le importaría el régimen de ayatolás o el régimen, un cambio de régimen, no le importa a Israel. Eso no tiene ningún, o sea, Israel no tiene ningún problema con los chiitas, no tiene ningún problema con la zona, no tiene absolutamente ningún problema de nada. Lo que pasa es de que si tener a un Irán aceptado por el mundo y que no cambie su relación con Israel, en ese caso, teniendo ese frame, lo que se dice, entonces a Israel sí le conviene conflicto frontal. Frontal, digo, no, sin guerra, pero conflicto en el sentido de que he ganado mucho con Irán. A ver, ¿cómo gané?
Y porque me asocié a los países del Golfo Pérsico, porque me asocié, o tengo posibilidad de asociarme con Arabia Saudita. O sea, yo le saco también el fruto a este conflicto con Irán. ¿Y por qué ellos se asocian a mí? Pues obviamente, tampoco porque... La verdad que, la verdad que hay un asunto que nos quieren mucho más de lo que pensábamos que nos quieren, pero también por el miedo a Irán. Es decir que la verdad que este punto que les mencioné también es importante. Yo también me sorprendí con los países del Golfo Pérsico, especialmente con Dubái. Me asombré de lo mucho que nos quieren, ¿no? O sea, pero hay como una especie, yo pensé que bueno, que iban a venir, que íbamos a tener una relación un poco como con la que tenemos con Egipto, que está bien, pero popularmente no nos tienen demasiada simpatía. Pero con la gente de Dubái es como si fuese no sé, no sé si un enamoramiento de primera vista, pero están, como que se dice, apasionados con Israel. Nosotros, si se abre o sea, en estos momentos, en medio de la pandemia, salían vuelos de Israel para Dubái como si fuesen a hacer el paseo aquí a la esquina, eran uno atrás del otro. O sea, hay como, y ya negocios, y en fin, etcétera, etcétera. Hay como que uno puede decir, bueno, está, intereses mutuos, pero acá con esta parte del Golfo Pérsico, Israel está en una situación muy, muy, muy interesante. Y eso no me cabe duda que empezó por Irán. Es decir, que también la cuestión de Irán sirvió. Hoy ya vuela por otros aspectos, pero a Irán no me cabe duda de que el gobierno se sostiene con el conflicto. No me cabe ninguna duda. En el momento que no haya conflicto, ese gobierno de los ayatolás tiene que caer por la presión de gente como ustedes que quiere vivir, o sea, definitivamente no quiere cubrirse la cabeza, quiere salir a la calle bien.